La serie Yalçapkın llegó a las pantallas con su nuevo episodio. La serie protagonizada por Afra Sarasoglu y Mert Ramazan Demir. Las noticias sobre el bebé de Seyran y Ferit dejaron huella. Aquí están los detalles del último episodio de la serie de televisión Yalçapkın. En el nuevo episodio de la serie Yalçapkın, que se reúne con la audiencia todos los viernes durante 3 temporadas, la noticia del embarazo de Seyran llamó la atención. Ferit canta para Seyran. En el último episodio de la serie Yalçapkın, mientras la familia Koran iba al karaoke para celebrar después de la boda, cuando Ferit subió al escenario, cantó para Seyran y dijo: "Esta noche Seyran, te saludo de nuevo, esta noche me despido del Ferit anterior". En ese momento, Karam anunció la ubicación de Serpil a los hombres que lo seguían. Mientras intentaban llevarse a Serpil por la fuerza, Ferit también encontró a Ifakat, a quien encerraron en el baño. Mientras Ferit Koran los salvó a ambos, resultó que Karam dio la ubicación de Serpil. La gran emoción de Seyran y Ferit. A la mañana siguiente, mientras Abidin hablaba con el médico sobre la estabilidad mental de Karam, Ferit y Seyran también fueron a la agencia de protección infantil para reunirse con Zera. Ferit y Seyran, que conocieron a Zera y la querían mucho, se pusieron manos a la obra cuando se enteraron de que su madre la había dejado voluntariamente en la institución. Mientras tanto, Ifakat y Cengiz acordaron reunirse. Gulgun le dijo a Orhan: "Necesitas cambiar. Te amo mucho, pero no nos puede pasar a nosotros". Tesco sorpresa para Seifer. Mientras intentaban encontrar a la madre de Zera, Seyran y Ferit conocieron a Tesco. Tesco los llevó a Emine. Emine, quien dijo que dejó a su hija en una institución porque no podía cuidarla, rápidamente echó a Seyran y Ferit de la casa. Seyran y Ferit, que estaban desmoralizados, se enteraron por Tesco de que Emine tuvo que dejar a su hija Zera debido a imposibilidades. Mientras Ferit y Seyran cuentan lo que pasó cuando regresaron a la mansión por la noche, Ifakat también admitió ante Atus que Cengiz era una persona muy agradable, pero que él no la impresionó. Seyran, quien mintió durante la comida diciendo que iría a yoga para embarazadas con su hermana, le dijo a Suna que estaba muy débil y tenía náuseas, por lo que iría al médico. Gran gesto de Kazim. Al día siguiente, Kazm, Esme y Ferit hablaron con Emine y le prometieron reunirla con su hija. Cuando regresó a la mansión por la noche, Kazm dijo que había vendido su último terreno, y que construirían una vida para Zera y su madre. Kazim y Ferit, quienes hicieron todos los arreglos, vinieron para darle la buena noticia a Emine y llevársela. Tesco afirmó que él también vendría. Seyran está embarazada. En ese momento, Seyran, que fue a recoger a Suna y Zera, se enteró de que estaba embarazada. Mientras que Seyran, quien enloqueció de alegría, no le dijo nada a Ferit. Cuando se llevó a Zera, se enteró de que Tesco no tenía a nadie. El final del camino para Karam. Al mismo tiempo, cuando Abidin se enteró de que Karam estaba intentando suicidarse, Serpil dijo que los ayudaría. Serpil, que habló con el hombre que la seguía bajo la supervisión del fiscal, sacó a la luz el plan de Karam. Te has convertido en padre, Ferit. Ferit y Seyran, que actuaron por Tesco y su abuela, intentan convencer a Tesco. Ferit se enteró de que sería padre. Mientras la pareja rompía a llorar de alegría, Tesco también aceptó ir a la mansión. Alegría de un nieto en el Yali. Ferit y Seyran, que tomaron a Tesco y fueron a la mansión, dieron la buena noticia de que iban a tener un bebé. Mientras todos en la mansión saltaban de felicidad, Tesco también cantó la canción de Barsman Sokara Sefda con la guitarra que Ferit le compró. El nuevo episodio de la popular serie de televisión de Star Televisión, Yalçapkın, se encuentra con sus fans esta noche. ¿Qué pueden esperar los espectadores del nuevo episodio de esta noche? Aquí están los detalles del episodio. ¿Qué pasará en el episodio número 100 de la serie de televisión Yalçapkın? Duru, la hija de Seyran y Ferit, y Atice, la hija de Suna, desaparecen repentinamente. Mientras los residentes de la mansión caen en gran pánico, comienza la carrera contra el tiempo. Las primeras pistas refuerzan la posibilidad de que su hija haya sido secuestrada. La familia repasa uno por uno a sus enemigos del pasado. Ferit supera sus límites para encontrar a los niños, pero la aparición de Safet en las imágenes hace que resurjan los oscuros relatos del pasado. Los acontecimientos se vuelven cada vez más complejos. Tark, Semuz y los viejos cuadernos empiezan a abrirse uno a uno. Mientras Seyran y Suna esperan desesperadamente encontrar a su hija,
El tiempo se acaba. Se ha lanzado el tráiler del episodio número 100 de la serie Yalsapkn. Nueva promoción de la serie Yalsapkn. Mientras los Koran vivían una vida feliz con el salto temporal, el secuestro de las niñas dejó su huella. Seyran habla con su hija en el tráiler de la serie de televisión Yalsapkn. La hija de Seyran, Duru, le pregunta a su madre Seyran: «Mamá, si un día me perdiera, ¿me reconocerías por mi olor?». La hija de Seyran le pregunta a Duru: «Donde quiera que vayas, reconoceré este aroma, también te reconoceré por tu sonrisa, te reconoceré por esta risa». Seyran terminó sus estudios y conoció a su hija Duru en el jardín de Seyran Yal. Duru abrazó a Seyran diciendo mami, mami, y Suna y Abidin abrazaron a su hija Kazmaga llamándola Dede. Kazmaga amaba a su nieto como a la rosa de su abuelo. Ferit dio buenas noticias a Koranlar y a la familia Sanyar. Damas y caballeros, aquí está Seyran Koran, graduado de la Facultad de Bellas Artes. Felicitaron la graduación de Seyran con un gran aplauso. La hija de Seyran y Ferit, Duru, tomó una foto feliz diciendo: «Eres muy hermosa, mamá». Esta felicidad en Yal duró poco. Secuestraron a la hija de Seyran y Ferit, a la hija de Suna y Abidin, mientras se preguntaban quién había secuestrado a las niñas. Se enteraron de que Karam fue liberado de prisión. Se enteraron de que la sentencia de Karam fue conmutada por arresto domiciliario y que hoy había salido de prisión, y pensaron que Karam fue quien secuestró a los niños. La razón de esto fue que cuando lo atraparon dijo: «Saluda a los que tienen miedo, los extraño mucho». Abidin fue hacia Karam, que estaba bajo arresto domiciliario, y lo agarró por el cuello: «Hijo mío, te mataré, mira, Karam, te mataré». Seyran y su familia dijeron desesperadamente: «Señor, perdónanos a nuestros hijos en esta difícil espera». Se enojó con la familia Seyran al preguntar: «¿En quién pisamos los pies? Dime quién más. ¿Por dónde deberíamos empezar con la visita de Ifakat a Seyran, tantas veces que no sabían quién la secuestró?». Mientras miraba quién secuestró a las chicas de las cámaras, vio a Suna Safet y gritó: «Safet». Seyran Safet sorprendió a todos al decir que este es Safet. Le preguntaron si era ella quien podía dañar a los niños. La policía llevó a Safet al Yal, lo que puso nerviosos a todos. Abidin golpeó a Safet y le dijo: «¿Qué estás haciendo aquí?». En ese momento, Ferit fue a una casa a buscar a sus hijas. Mientras Ferit llamaba a Seyran por teléfono y le decía la verdad, Tark golpeó a Ferit con un palo en la mano. ¿Ferit murió o resultó herido? La popular serie de televisión de Star Television, Yalsapkn, ha lanzado su nuevo tráiler. Tark y Safet han vuelto. Mira lo que les espera a los Koran. La fenómeno serie de Star Television, Yalsapkn, se está preparando para encontrarse con la audiencia este viernes a las 20:00 horas. El avance del nuevo episodio atrajo gran atención tan pronto como se lanzó. A los espectadores les esperan acontecimientos sorprendentes en la serie, donde la tensión y la emoción continúan sin disminuir. El mayor avance que llamó la atención en el tráiler fue el regreso de Tark y Safet. Entonces, ¿cómo afectará este giro a la historia? El regreso de Tariq y Safet. Tark y Safet han vuelto en busca de venganza, y sus objetivos son los hijos de Suna y Seyran. Ferit, que toma medidas para salvar a los niños, corre un gran peligro. Entonces, ¿qué pasará con Ferit? Se ha aclarado la fecha final de la serie Yalsapkn. Si bien las escenas de Mert Ramazan Demir se completaron temprano debido a su servicio militar, se anunció que la serie terminaría en el episodio 101. Se ha tomado una decisión final para la serie Yalsapkn, que no pudo alcanzar el éxito que mostró en la primera temporada. La serie, que no pudo hacer frente a los altos índices de audiencia en su tercera temporada, terminará su historia en el episodio 101. En la serie sucederá el evento que el público ha estado esperando durante 3 temporadas, y finalmente Seyran y Ferit tendrán una hija. Y con el salto del tiempo, la versión de 5 años de Duru estará en pantalla. Mientras tanto, la pequeña actriz Sara Yilmaz da vida a Duru. Según la noticia del periodista Birsen Altuntas, se espera que el rodaje final de la serie finalice el día anterior. Sin embargo, dado que Mert Ramazan Demir iba al ejército, sus escenas se completaron de antemano. Al final, el personaje Tark, Baran Bolukbas, estará en los últimos 2 episodios para poner fin a Ferit Koran. No olvides suscribirte y darle me gusta a mi canal para obtener más información.